Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, hoy voy a subir un ejercicio ya de método de superposición con una fuente dependiente, ¿no? Bueno, si no te sirve, si tú crees que no te sirve esta lección y ya sabes bien cómo usar una fuente dependiente o controlada, sáltate simplemente a la siguiente lección, ¿no? Que está por acá, es el teorema de Thevenin. Así que bueno, vamos a comenzar en este momento. Primero les quiero explicar para las personas que no sepan qué es una fuente dependiente o controlada. Como su nombre ya lo dice, es una fuente que depende de otra variable, ¿no? Que esté en alguna parte del circuito. Por ejemplo, cómo reconocemos nosotros una fuente controlada? Siempre que venga encerrada ya en un rombo. Puede ser así, esa sería una fuente controlada de corriente. Puede ser así, esa es una de voltaje, o sea, independientemente de lo que sea, de voltaje, de corriente, lo que sea, siempre tiene que estar encerrado en un rombo, ¿no? Por ejemplo, esta de voltaje puede venirme a decir 3i, y esa i tiene que estar en alguna parte del circuito, en alguna parte que yo voy a necesitar, ¿no es cierto? No se asusten si les da voltaje y les dice corriente. O sea, no importa eso, independientemente de eso, nosotros debemos encontrar el valor de esa fuente. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en el ejercicio a mí me están planteando este problema y me dice que por superposición hay esta corriente I sub R que circula por aquí, pero como ustedes se dan cuenta, aquí ya hay una fuente dependiente. Esas nunca, pero nunca se deben apagar. Oigan bien, nunca se deben apagar esas, solo las independientes. Aquí me está diciendo 5i y esta variable i me dice que es la corriente que circula por esta resistencia. Esa es la variable i. Entonces esta fuente de voltaje va a tomar el valor que tome esta variable i en cada análisis, ¿no? Entonces esas nunca se desconectan. Ya les dije que el número de análisis que nosotros debemos realizar es igual al número de fuentes independientes que nosotros tenemos en el circuito. Como tenemos dos fuentes independientes, una de corriente y una de voltaje, debo hacer dos análisis, ¿no es cierto? Entonces vamos a comenzar en este momento. Voy a nombrarlas, como ya saben, que se les debe nombrar. Esta le voy a poner I y esta le voy a poner V, ¿no es cierto? Entonces vamos con el primer análisis. Primer análisis. Voy a apagar la fuente de corriente y voy a dejar prendida la fuente de voltaje, ¿no? Entonces apago I y enciendo V, ¿no? Entonces vamos a redibujar el circuito como nos quedaría así. Aquí está la de 2 ohmios. Aquí las fuentes controladas las dejo exactamente como estaban al principio, esas no se desconectan para nada, ¿no? Aquí está esta resistencia de 3 ohmios. Aquí la de 5. La fuente de voltaje, que es la que voy a dejar encendida, la dejo intacta. La resistencia de 4 ohmios y aquí es donde apago, ¿no? Apago la fuente de corriente y esa parte del circuito ya no existiría, ¿no? Era solo para que se den cuenta, como es circuito abierto, eso se va y me queda solamente este circuito de dos mallas. Ubico, aquí voy a ubicar la intensidad de resistencia para el análisis 1, porque me están pidiendo IR, entonces ahora le nombro IR1 y la corriente I de la fuente controlada también tengo que ubicarla, ¿no? Aquí me están pidiendo, ¿no es cierto? Entonces esa es mi variable I de mi fuente controlada. Entonces listo, voy a poner a correr las corrientes. Para no tener problemas, esta corriente I, como es la que yo voy a necesitar, necesito sacar de alguna forma con las variables que yo recién voy a determinar, que yo recién voy a poner. Entonces para no estar haciendo cambio de signos ni nada por el estilo, le voy a poner la corriente de aquí abajo que vaya en el mismo sentido, ¿no? Que sea I2. Porque si se dan cuenta, yo no tengo que analizar nodos ni nada aquí, porque esta corriente de aquí, de esta malla, sería la misma que corre por esta resistencia, porque no tiene nada más acá al lado, ¿no es cierto? Entonces para no hacernos lío le pongo en el mismo sentido. La de acá también le pongo a correr la I1. Y ahora pasamos a ubicar los voltajes de las resistencias. Lo voy a hacer por mallas. Ya, ahora voy con los de abajo. Sería más menos y más menos. ¿No es cierto? Entonces vamos a comenzar ahora. Voy a hacer primero la malla que contiene la corriente I1
voy a hacer una ley de voltajes de Kirchhoff que los que vayan en ese sentido sean positivos. Ya les dije que siempre es mejor coger contrario a la corriente que yo puse, ¿no es cierto? Entonces vamos a comenzar. Comenzamos con la resistencia de 3, sería 3 por I1. Vamos con la de 2, sería más 2 por I1 porque nos están topando con nada más. Pasamos a la fuente controlada. Es como tener una fuente de voltaje nada más, no se hagan lío, es un número, hagámosle de cuenta. Ese 5i. Entonces, como está en ese mismo sentido, sería más 5i. Y falta esta resistencia de un ohmio que sería más 1 por, sería I1, que es la que yo estoy analizando. Como tiene signos contrarios los voltajes, con la malla que se está topando sería menos la otra, ¿no? I1 menos I2, y como no hay más elementos en el circuito, esto ya es igual a 0, ¿no es cierto? Entonces luego de hacer términos semejantes y todo ese asunto me queda 6 I1 menos I2 más 5i, que es el valor de la fuente controlada, es igual a 0. Y ahora, como les decía, como ya estoy necesitando el valor de esa i, ¿qué nos damos cuenta en el circuito? Que esta i es simplemente, va a tomar el mismo valor de i2 en este análisis, ¿no es cierto? Entonces me doy cuenta que i es igual a i2 y ese valor lo reemplazo acá abajo, ¿sí? Es decir, lo reemplazo aquí, ¿no es cierto? Esta i pasaría a ser i2 y entonces ahí sí encuentro lo que sería la ecuación 1, que sería 6 i1 más 4 i2 es igual a 0. Y esta sería la ecuación 1, ¿no es cierto? Ya. Entonces ahora vamos a hacer otra malla más. Vamos a hacer la malla que contiene la corriente I2. Como yo cogí la corriente así, es preferible coger así la ley de voltajes de Kirchhoff positivos, ¿no es cierto? Ley de voltajes de Kirchhoff, los positivos para ese lado. Y comienzo, ¿no? Voy a comenzar con la fuente. Como está en signos contrarios de mi recorrido, sería menos 5i. Voy con esto, que sería más 4 y 2. Voy con la fuente de voltaje, está en el mismo sentido de mi recorrido, sería más 20, ¿no es cierto? Sigo con la resistencia de 5, sería más 5 y 2. Y lo único que me falta es la resistencia de un ohmio, ¿no? Más 1, voy a hacer así para que no se confundan. Más 1, que es la que yo estoy analizando, y 2 menos la que está topando, y 1, y esto es igual a 0. Entonces aquí hago términos semejantes y todo ese asunto, y me queda menos I1 más 10 y 2 menos 5i, esto es igual a menos 20. Ahora esta i de aquí, que es de la fuente controlada, yo necesito dejarle en función de las variables que estoy hallando, como lo hice acá, ¿no es cierto? Entonces, como dije, i es igual a i2, estamos haciendo el mismo análisis, esta i pasa a ser i2, y ahora sí encuentro entonces mi ecuación, ¿no? Sería menos i más 5 y 2, esto es igual a menos 20. Y esta sería mi ecuación 2, ¿no es cierto? Entonces aquí despejo lo que son las variables. Voy, despejo, i1 es igual, i2 es igual. I1 me ha dado un valor de 2,3529 amperios. E I2 me ha dado un valor de menos 3,5294 amperios. ¿Sí? Entonces esta I2 lo que nos está indicando es que en realidad no está corriendo así, sino así, ¿no? Al revés. Porque nos salió un sentido negativo y eso recordamos que no hay corrientes negativas, entonces ya. Ahora voy a encontrar la variable que a mí era lo que me estaban pidiendo, que eso es lo que me interesa, si no, no me sirve de nada haber hecho todo este análisis. Entonces voy a poner aquí ese nodo A. Nodo A que lo vamos a dibujar por acá, ¿no es cierto? Lo vamos a dibujar por acá, aquí está el nodo A. Si me doy cuenta, en función de las variables que yo ya hallé, primero ubico la que yo necesito, que es IR1, que está para allá. Le tomo para allá porque originalmente me piden en ese sentido, ¿no? Ya, entonces IR1, la I1 está llegando al nodo
y la I2 está saliendo del nodo, ¿no es cierto? Entonces voy a aplicar en el nodo A una ley de corrientes de Kirchhoff que me diga que los que salen del nodo sean positivos, ¿no es cierto? Como los que salen del nodo son positivos, entonces mi ecuación me quedaría planteada de la siguiente forma. Me fijo, ¿no? Este está entrando, entonces sería menos I1. Este está saliendo, la que yo quiero encontrar, más IR1. Esta, la I2 también está saliendo, entonces sería más I2. Como no hay más corriente, entonces es igual a 0. Despejo la variable que yo necesito, que sería IR1. Y este sería igual a I1 menos I2. Reemplazo los valores. I1 sería 2.3529, perdón. 2,3529 menos I2. Como la I2 yo no le corregí el sentido, le tomo con el mismo signo negativo que encontré, ¿no es cierto? Entonces, menos 3,5294. ¿No es cierto? Menos por menos nos da más, significa que las dos se van a sumar. Y entonces he encontrado que la IR en mi análisis 1 me da un valor de 5,8823 amperios, ¿no? Me da ese valor y tengo ya el primer valor que yo necesito para poder sacar eso, ¿no? Que mientras tanto lo voy a anotar por acá porque ya voy a borrar todo esa parte, ¿no? Entonces I1 y de R1, perdón, sí, me da un valor de 5,8823 amperios. Listo, entonces ahora voy a analizar el segundo análisis, ¿no? Ya les dije que el número de análisis es igual al número de fuentes independientes que tengamos nosotros en nuestro circuito, ¿no? Entonces, si ven que estos ejercicios son un poco larguitos, por eso sí les dije que para mí, a mí en especial, no me gusta hacer por el método de superposición. Es demasiado largo, la verdad. Pudiendo aplicar simplemente mallas, nodos o algo de ese tipo de teoremas. No me gusta a mí, la verdad, eso. Bueno, entonces ahora sí voy a apagar la fuente de voltaje, que simplemente se va a hacer un cable, ¿no? Como ya sabemos. Y voy a encender la de corriente. Ahora voy por el segundo análisis, ya no es el primero. Y voy a dibujar el circuito como me quedaría con la fuente de corriente prendida, ¿no? Entonces empiezo por la fuente de corriente. Está ahí el sentido, me dice 4 amperios para arriba. Le dejo intacto. Y dibujo la de 3, la de 5 ohmios. Dibujo la de 1, mi fuente controlada. A ver, aquí hay la resistencia de 2. ¿No es cierto? Esto es 5. Esto es 1, esto es 4, y la fuente de voltaje la apago, ¿no? Quiere decir que se hace un cable, es simplemente un cortocircuito. Listo, entonces ahora voy a poner a correr las corrientes, ¿no? Aunque suene redundante. A esta la voy a llamar I2. Aquí, como ya les dije, ya sabemos cuál es el valor de la corriente que pasa por ahí, que va por esa malla, es 4 amperios. Entonces de esa yo no necesito ecuación. Y la de aquí sería I1, ¿no es cierto? Entonces ahora simplemente voy a polarizar las resistencias. Esto sería más menos, más menos, más menos, más menos. Aquí más menos. Más menos, ya me faltaba de esta I1, sería más menos y más menos, ¿no es cierto? Entonces prácticamente ya estaría planteado nuestro problema para esta resolución, que nos estamos olvidando, pero nos estamos olvidando de ubicar la variable que me están pidiendo, es IR en el análisis 2, ¿no es cierto?
Y por aquí va la variable de la fuente controlada, que es i, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces ahora voy a aplicar para la malla 1, malla que contiene la corriente I1, voy a aplicar una ley de voltajes de Kirchhoff, ¿no? Una ley de voltajes de Kirchhoff en las que vayan en ese sentido sean positivos. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar con esto. Voy a empezar y sería 2 por I1, voy con el siguiente, sería 3, más 3, como tienen signos contrarios, sería la que yo analizo, en este caso la que predomina, I1 menos la otra, que ya sabemos que esa corriente tiene un valor de 4 amperios, no hay por qué hacernos lío ahí, más 1 por I1, tienen signos contrarios, sería I1 menos la que le está topando, I2, 1, 2, 3, nos falta solamente la fuente, y esto sería menos 5i. Como no tengo más elementos, eso ya es igual a 0. Pues luego de hacer términos semejantes y todo ese asunto aquí, me va a quedar 6 y 1 menos y 2 menos 5 y esto es igual a 12. Ya, pero a mí está ahí, que es de la fuente controlada, yo necesito dejarle en función de mis variables, ¿no? Me está estorbando eso prácticamente. ¿No es cierto? Entonces, ¿yo qué debo hacer? Voy a aplicar, aquí ya no puedo simplemente decir, sí, es la misma que corre por aquí o por acá, porque ya está entre dos mallas. Siempre que queremos hallar una corriente que esté entre dos mallas, ¿qué debemos hacer? Debemos aplicar un nodo, ¿no es cierto? Entonces aquí voy a poner un nodo A. Y el mismo procedimiento que hemos venido manejando, ¿no? Sino que ahora es solamente para encontrar esta variable y dejarla en función de todas las que yo acabé de poner para que se nos facilite el cálculo, ¿no es cierto? Si no es ahí, va a estar ahí estorbándonos y yo no voy a saber cómo plantear mis soluciones, ¿no es cierto? Entonces, dibujo la corriente I. Está llegando al nodo. La I2 también está llegando al nodo. Y los 4 amperios están saliendo, ¿no es cierto? Entonces aplico aquí una ley de corrientes de Kirchhoff que los que salen sean positivos. Entonces I está entrando, sería menos I. La otra I2 también está entrando, menos I2. Solo 4 amperios está saliendo, sería más 4. Pues igual a 0. Y despejo la I, ¿no? Que es lo que yo necesito dejar en función de mis otras variables. Al despejar esto me queda 4 menos I2. Esto de aquí, vengo y reemplazo yo aquí y acá. Para que me quede en función de las otras variables. Luego de reemplazar eso, ahí sí ya me da un valor de 6. Y 1 más 4. Y 2, esto tiene un valor de 32. Y esa sería mi primera ecuación. ¿Ya? Este valor de I, 4 menos I2, nos va a servir también para armar la ecuación de esta malla, ¿no es cierto? Porque ahí también está interviniendo esta fuente de voltaje, entonces nos va a servir también para eso, ¿no? Entonces, ahora vamos con esa ecuación, la de esa malla. Voy a hacerla por acá, porque ya no me sobra espacio, como ven. Entonces, malla de la corriente I sub 2, voy a aplicar una ley de voltajes de Kirchhoff en la que los que vayan así sean los positivos, ¿no? Entonces vamos a comenzar, comencemos con la fuente más, ¿no es cierto? Me queda 5i más i2 menos i1 de esta resistencia de aquí, ¿no es cierto? Sería más i2 menos i1 más 5 de esta de aquí, ¿no es cierto? Sería i2 menos la que le está topando acá, sería 4 amperios porque están con signos contrarios, entonces por eso va menos. Y nos falta solamente la resistencia de acá, ¿no? Entonces sería más 4 y 2. Y como no hay más elementos, eso es igual a 0, ¿no es cierto? Entonces luego de hacer términos semejantes, me queda menos i1 más 10 y 2 más 5 y
esto es igual a 20. Y como yo está ahí, me está estorbando, yo ya encontré pero el valor, entonces reemplazo este 4 menos i2 aquí en esta i, y luego de hacer ese reemplazo me queda menos i1 más 5 i2, eso es igual a 0. Y esta es mi segunda ecuación, ¿no? Es mi segunda ecuación. Y ahora sí voy a encontrar los valores de las corrientes, de las variables para este análisis que yo estoy realizando. Tengo I1 e I2 es lo que vamos a encontrar, ¿no es cierto? I1 nos da un valor de 4,7059 amperios e I2 nos da un valor de 0,9412 amperios, ¿no es cierto? Entonces ahora yo ya voy a encontrar mi I de resistencia, que es lo que me están pidiendo en mi análisis 2. Pero ¿y cómo hago eso? ¿Cómo encuentro ese valor de resistencia, el valor de esa corriente? Voy a aplicar otro nodo, ¿no es cierto? Ya sabemos cuando queremos encontrar una corriente que esté entre dos lazos o entre dos mallas, simplemente se aplica un nodo, ¿no? Entonces aquí voy a llamarle, para que se le encuentre, voy a nombrar acá, es nodo B, ¿no es cierto? Bueno, voy a borrar esta ecuación de la malla I1 para que se den cuenta de cómo vamos a aplicar el nodo. Borramos esto, listo. Entonces vamos a dibujar el nodo, ¿no? Siempre acostúmbrense a dibujar el nodo, no sé, es mejor, vas a cometer menos errores si te acostumbras a dibujar el nodo. Entonces aquí, como estamos viendo, la I1 está saliendo para arriba, porque esta es la línea de acción de I1 respecto a ese nodo. La I2 en cambio está entrando, y la I de R2, el sentido no lo escojo yo, ¿no? El sentido me lo da el problema. Siempre respeto el sentido yo, que me dé el problema de cualquier variable que yo quiera encontrar. Entonces aquí voy a aplicar una ley de corrientes de Kirchhoff, que las que salgan del nodo sean positivas. Sí pueden aplicar corrientes que entran igual a corrientes que salen, no hay problema de eso. Entonces voy a analizar, ¿no? Las que salen son positivas, sería I1 que está saliendo, más I de R2, menos I2, esto es igual a 0. Entonces yo despejo la I de R2, que es lo que me interesa. Me queda I de R2 es igual a I2 menos I1. Y reemplazando los valores, I de R2 se queda I2, que sería 0,9412, menos la I1, que es 4,7059. La I de R2 me ha dado un valor de menos 3,7647 amperios. No importa que salga negativa, ¿no? Porque ese es el sentido que a mí me están pidiendo originalmente, ¿no es cierto? Entonces no importa que salga negativa, mucho cuidado con eso. Voy a borrar también esto de aquí para que se den cuenta que nuestra I de R, nuestra variable, este es el teorema de superposición prácticamente, nos dice que es igual a la suma de la misma variable en cada análisis, ¿no? Entonces sería I de R en el análisis 1 más I de R en el análisis 2, con lo que I de R me da un valor, I de R en el análisis 1 nos da 5,8823 más, como nos dio, negativo menos 3,7647. Entonces hacer ley de signos, más por menos menos, se restan. Entonces al restarse me queda un valor de 2,1176 amperios. Y hemos hallado por superposición con una fuente dependiente. Así que bueno, eso ha sido todo. Por favor, si te ha gustado, si te ha ayudado, suscríbete, regálame un like y bueno, eso nada más. Suscríbete, que pronto estaré subiendo más tutoriales de esto y de muchas otras materias, ¿no? Solamente déjalo en los comentarios de lo que quisieras que suba o algo y ya. Y bueno, no te olvides de visitar el teorema de Thevenin y Norton, que está por la parte de acá, ¿no? Y si quieres ver un ejercicio de superposición sin fuentes controladas, visítalo por la parte de acá, ¿no es cierto? Así que bueno, básicamente